Cuán importante, hermanos, es tener la presencia de alguien cuando nosotros estamos por decidir, tomar decisiones, cuando nosotros estamos pasando por un problema, cuando nosotros vivimos por crisis, cuando hay diferentes fracasos en nuestra vida, pero también cuando hay esa parte emotiva, gozosa, de logros en nuestra vida. No queremos estar solos para disfrutarlo solo, queremos compartirlo con las demás personas. Pero cuán difícil es estar solo y no tener a nadie que te acompañe o que esté contigo en este tiempo de alegría. Y cuando leemos allá en Éxodo capítulo 33, donde leímos hace un momento, podemos darnos cuenta que Moisés tiene muy presente la importancia de la presencia de alguien para poder desarrollar la encomienda que Dios le había dado. Hay veces nosotros somos un poquito egoístas, decimos, no, prefiero hacerlo solo y no quiero que nadie me ayude. Pero Moisés siente la necesidad de alguien más que lo pueda apoyar. Y entonces por eso él puede decir, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Pero primeramente leímos que decía, no me has declarado quién va a ir conmigo. Y no era fácil la encomienda, era sacar a un pueblo de una nación donde eran esclavos y llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. No era fácil la encomienda. Por eso Moisés tenía que asegurarse de la presencia de Dios en su vida, o de la presencia de alguien más, y el Señor puede contestarle diciéndole, un ángel irá contigo. Recuerdo en aquellos días de mi preparación en el seminario, en la Ciudad de México. Después de mi primer semestre, tenía yo que encontrar un campo donde ejercer, donde empezar a practicar lo que había yo aprendido. Y me tocó el Estado de México, Texcoco. Texcoco es un lugar donde anualmente se hace una feria internacional, la Feria Internacional del Caballo le llaman. Como toda feria. Entonces yo dije, ¿qué es esa feria internacional? Invité a uno de mis compañeros que me acompañara para trabajar allí. Trabajemos juntos. Él todavía no tenía un lugar donde atender. Y mi compañero es de Monterrey. Mide aproximadamente 2 metros y está bastante fornido. Así que agarramos una tarde y nos fuimos a la feria del caballo. Andando, caminando, viendo, porque éramos muy curiosos, nada más viendo, no podíamos hacer otra cosa como seminaristas que solamente ver. Y andando por los pasillos, de repente llega otro joven y se acerca a mi compañero Josué y le dice, ayúdame, ayúdame. Y se le queda viendo y lo ve medio tomado. Y solamente lo escuchamos y seguimos caminando. Es que unos hombres vienen y quieren pegarme. Como lo vieron grande, entonces dice, con este me acerco y a estos otros no me van a poder tocar porque saben que este es amigo mío. Este joven que desconocíamos tenía la necesidad de alguien. Ya no tuvimos mayor contacto, nosotros seguimos caminando porque lo vimos tomado y entonces ya eran problemas que ellos habían adquirido, no nos íbamos a meter en problemas que no eran nuestros. Pero tenía la necesidad, como todo ser humano en los tiempos difíciles, tienes la necesidad de tener a alguien que esté contigo. Alguien que te defienda, alguien que te guíe, alguien que te asesore, alguien que te aconseje. Y qué mejor es buscar siempre la presencia de Dios. Por eso hoy quiero solamente 2 cosas mencionar con ustedes en cuanto al beneficio de tener la presencia de Dios en nuestras vidas.
Y el primer beneficio, hermanos, ahí lo tenemos en la pantalla. Dios te dará descanso. El descanso que necesita nuestra alma. Estamos tan atareados en medio de una sociedad que está complicada. Más en estos tiempos que celebramos aquí en la ciudad, mes de julio, donde tienes que dejar tu carro hasta casi en la casa y venirte caminando. Ayer que veníamos al centro en la noche, veíamos infinidad de gentes y no podías pasar, imagínate en carro, estaba peor la situación. Y necesitas siempre, en tiempos así, de la compañía de alguien. Y qué mejor que tengas la compañía, la presencia de Dios en tu vida para poder tener ese descanso en tu alma. ¿Cuántos de nosotros hemos atravesado diferentes problemas, diferentes enfermedades y muchas veces lo hemos atravesado solos? Porque nadie nos fue a visitar, ni el pastor bendito nos fue a visitar. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en situaciones tan adversas y nos sentimos solos? Deseamos que alguien nos apoyara con algún consejo, con alguna palmada, con algún abrazo, con una palabra que te motive. Amados hermanos y hermanas, las tareas que muchas veces nosotros tenemos, las situaciones que muchas veces nosotros tenemos son tan difíciles y que sí necesitamos de alguien. Pero sobre todas las cosas, tienes que asegurarte de la presencia de Dios en tu vida. Porque si no hay presencia humana, puedas estar seguro que Dios está contigo. Porque si Dios está contigo, la presencia de Dios está contigo, entonces vas a tener el descanso de tu alma. Pero cuando la presencia de Dios se manifiesta en tu vida, es importante que tú la respetes, la honres, la reverencies. Porque es la manera como esa presencia permanecerá contigo. Porque si tú lo deshonras, entonces tú te alejas de la presencia de Dios. No la presencia de Dios se aleja de ti. Tú te alejas de la presencia de Dios al deshonrar su presencia en tu vida. Y ahí es donde están las complicaciones muchas veces. Por eso nuevamente repito, Moisés dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Tú quieres hacer un proyecto, quieres hacer un trabajo, pero asegúrate que la presencia de Dios esté en tu vida constantemente. No solamente en tiempo de necesidad, sino también cuando hay bendición, cuando has tenido logros, cuando has prosperado. Porque nuestro defecto como seres humanos es que en la prosperidad pensamos que ya no necesitamos de la presencia de Dios y nos separamos de la presencia del Señor. Por eso Moisés dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Pero ¿cuál es la promesa de Dios? En el versículo 14 le dijo, mi presencia irá contigo. Hermano, hermana, por eso te digo, la presencia de Dios jamás se va a separar de ti. El que se separa de la presencia de Dios eres tú. Es tu presencia de Él, porque Dios lo que promete lo cumple. ¿Cuántas veces no nos ha prometido que no nos dejará ni nos desamparará? ¿Cuántas veces nos ha prometido que estará con nosotros en tiempos de dificultad? La promesa de Jesús antes de irse, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no se puede negar a sí mismo. Sí te lo prometí, pero como no cumpliste, entonces ahí nos vemos. No. Tú lamentablemente como ser humano te separas porque piensas que no necesitas a Dios, no necesitas su presencia y en vez de honrarlo en el tiempo de tu crecimiento, en el tiempo de tu prosperidad, en el tiempo de la bendición, te apartas y lo deshonras. Génesis capítulo 24, versículo
40. ¿Podemos leer juntos? Nos dice: entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer. Aquí está para los jóvenes que le estuve hablando referente a con quién te casarás. Si ya decidiste casarte un día, la segunda pregunta es: ¿ahora con quién lo harás? Y es bueno que tengas el acompañamiento, la presencia de Dios en esa decisión importante. Aquí podemos nosotros ver a Abraham, que mantuvo su relación con Dios, la presencia de Dios se manifestó en él y siempre dependió de la presencia del Señor. Así que cuando es el tiempo para elegir una mujer para su hijo, Isaac manda a su siervo, a su mayordomo. Y le da la indicación a su mayordomo y le dice: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo. El ángel del Señor acompañará a su siervo. ¿Y qué es lo que hace esa presencia del Señor? Dice: y prosperará tu camino. Prosperará tu camino. Por eso, jóvenes, si quieren matrimonios prósperos, necesitan de la presencia de Dios en sus vidas. No lo echen a perder. Cuando terminé las 2 predicaciones de los 2 domingos, alguien se me acercó y me dijo: ¿y qué hacemos aquellos que no tomamos en cuenta esa palabra? Necesitamos una predicación de qué es lo que vamos a hacer. Algún día lo prepararé, hermanos. Pero hay cosas que estamos a punto de hacer para el caso de los jóvenes y debemos siempre buscar ese acompañamiento de la presencia del Señor. Respetar esa presencia del Señor. Si el Señor te dice: no hagas esto, no lo hagas. Si te dice: haz esto, hazlo. Eso es la honra, eso es honrar al Señor. Eso es obediencia a Dios. Y la obediencia honra al Señor. Por eso Abraham, que caminó junto con Dios, él puede tener la prosperidad de Dios, prosperar en sus planes, porque Dios estaba con él. ¿Y qué es lo que pasó? ¿A quién se trajo aquel siervo que había mandado Abraham? A Rebeca. Y entonces allí se unió Isaac y Rebeca. Y continúa toda la descendencia para el pueblo del Señor. Pero era algo en el cual Dios había dirigido, había guiado, había prosperado el camino, la vida, la encomienda de este siervo suyo de Abraham. Número 2, hermanos. Cuando tú honras la presencia de Dios, otro de los beneficios es que Dios obra milagros en tu vida. Muchas veces nosotros queremos los milagros de Dios, pero no queremos su presencia. Y siempre buscamos pretextos, siempre buscamos justificación. El ser humano siempre busca ese pretexto, esa justificación para no estar en la presencia del Señor. Así que no lee la Biblia, así que no ora, así que no busca reunirse con el pueblo del Señor. Y ponemos justificaciones. Pero sí queremos los milagros de Dios. Ahora que tengo esta necesidad, Señor, te pido que tú obres milagrosamente y exponemos nuestra causa. Pero si tú mismo te has apartado de esa presencia del Señor, ¿cómo quieres que Dios obre en tu vida? Deuteronomio, capítulo 7, versículo 19. Aquí nos habla realmente
de los milagros, de las señales que Dios hizo para con el pueblo. Y todo ojo lo vio estando en Egipto. Nosotros sabemos de las plagas, de las 10 plagas que sufrieron los egipcios, porque Dios estaba obrando milagrosamente para dejar que liberen a su pueblo. Y ustedes ya conocen las 10 plagas. Y al final la muerte de los primogénitos, donde ya no hubo más resistencia porque Dios había tocado el corazón de Faraón y dejó ir al pueblo de Israel. Pero dice la palabra del Señor, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó de la tierra de Egipto. Amado hermano y hermana, yo siempre les digo, si Dios ha obrado alguna vez en tu vida poderosamente, Dios puede volver a obrar en tu vida. Si Dios ha obrado milagros en tu vida, Dios puede volver a hacer otro milagro en tu vida. Pero no te separes de su presencia. Busca su presencia, busca hacer su voluntad, porque es allí donde suceden los milagros. Cuando estamos fuera de la presencia del Señor, ¿se acuerdan de aquel joven que nos habla el libro de los Hechos? Que cuando ven cómo las maravillas de Dios es manifestado en la vida de los apóstoles, que vivían en la presencia del Señor, cuando sacaban demonios, cuando sanaban enfermos, y aquel joven dice, te conjuro en el nombre del Dios que predica Pablo, que salgas de este hombre. ¿Y qué hace el demonio? ¿No han leído esa parte? Lo zarandea, lo desnuda y sale huyendo porque el demonio le dice, a Dios, a Pablo y a su Dios conozco, mas a ti no te conozco. ¿Por qué? Si estaba diciéndolo correctamente, lo había escuchado de Pablo, lo había escuchado de los discípulos, y por eso estaba diciendo, te conjuro. Sí, pero no hay poder en Pablo. El poder está en Dios que desciende en la vida de Pablo y hace milagros Dios a través de la vida de Pablo. Y ese joven pensó que si Pablo lo estaba haciendo, yo también lo puedo hacer. Pero aunque usó la misma frase, o las mismas frases que había escuchado que Pablo usaba, no dio resultado. Simplemente, hermano, hermana, porque no está en la presencia del Señor. Es un beneficio para los hijos de Dios que vivimos en la presencia de Dios, que Dios se manifiesta de una forma sobrenatural, milagrosa en nuestras vidas. Y alguien me dijo, pero es que aquí nunca se ha visto eso. Y eso me da tristeza. Porque si Dios no se manifiesta en tu vida, hermano, hermana, hay algo que está mal. Y hay que componerlo, hay que corregirlo. Porque yo sigo creyendo que los milagros que Dios hizo en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, con su pueblo, lo puede seguir haciendo hoy. Solamente que tienes que permanecer en su presencia. Y no apartarte de su presencia, sino vivir una relación continua con Dios, una experiencia día con día, poder experimentar esa presencia de Dios día con día. ¿Saben qué pasó recuerdan qué pasó cuando Moisés, lo que yo les mencionaba el domingo pasado, cuando Dios advierte al pueblo, cuando Moisés sube al monte para que reciba las tablas de la ley? Y después que Moisés sube al monte, cuando él desciende, ¿cómo estaba su rostro? Resplandeciente, ¿sí o no? ¿Por qué resplandecía el rostro de Dios? El rostro de Moisés.
Porque estaba en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios hay unción del Señor. Y lo que trae Moisés es la unción de Dios para con él. Que él no se da cuenta. Y el pueblo que lo estaba viendo veía que su rostro resplandecía. Ahora bien, Moisés no había visto el rostro del Señor. Simplemente entró en la presencia de Dios, pero no vio a Dios. Porque si veía el rostro de Dios, entonces él iba a morir. Es el poder de Dios, hermanos, que cuando tú entras en la presencia de Él, Dios se manifiesta portentosamente en tu vida. Y Dios hace cosas maravillosas cuando es su voluntad. Cuando nosotros nos alineamos a su voluntad, buscamos su voluntad, Dios se manifiesta en nuestras vidas. Ya sea otorgándonos el favor que estamos buscando o fortaleciendo, porque es diferente la respuesta de Dios para con nosotros. Y entonces podemos entender dónde está la voluntad del Señor. Por ello, el pueblo de Israel no tuvo mayor temor a los pueblos donde habitaba, porque la presencia de Dios estaba con ellos y los milagros de Dios seguían sucediendo una y otra vez. ¿Qué tenemos que hacer para tener la presencia de Dios en nuestras vidas? Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 27. Juntos en la pantalla dice: y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. ¿Qué es lo que quiere Dios cuando tú buscas su presencia? Humildad. Humillarte delante de Él. Cuando leemos Crónicas y dice, ¿qué pide Jehová de ti? Cuando Salomón iba a dedicar el templo, y después que expone todo lo introductorio para la dedicación, el Señor dice, si se humillare mi pueblo, versículo 14, si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado. ¿Qué dice? Esa parte importante, yo sanaré su tierra. Pero ¿qué necesitamos para las manifestaciones milagrosas de Dios? Realmente un corazón humilde ante la presencia del Señor. Que nuestros corazones siempre en la presencia del Señor y a través de su palabra se conmueva. Y busquemos más una relación más íntima, más cercana con el Señor. Y cuando escuchemos la palabra podamos rendirnos en humillación delante del Señor. Y humillarnos delante de Él. En arrepentimiento. Que dice, rasgaste tus vestidos, lloraste en mi presencia. Romper sus vestidos. En símbolo de duelo, señal de duelo, de dolor, por lo que hemos hecho mal. Entonces nos humillamos ante el Señor con arrepentimiento, con dolor, porque hay un lloro en la presencia del Señor. Y entonces Dios dice, yo también te he oído, dice Jehová. ¿Y qué nos dice Pedro? Si sabemos que Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Amados hermanos y hermanas, siempre busquemos en humildad la presencia del Señor en nuestras vidas.
y dejemos que su presencia nos acompañe donde quiera que nosotros vayamos. Porque esa presencia es importante en nuestras vidas. Porque su presencia nos va a dar dirección, nos va a dar guía, nos va a dar protección. Va a prosperar nuestras vidas en las decisiones que tengamos que tomar conforme a la voluntad de Él. Pero debemos permanecer con un corazón humilde para que los milagros de Dios puedan ser manifiestos en nuestra vida. Y no simplemente tenerlo como historia. Eso pasó en el pueblo de Israel. Eso pasó en el Nuevo Testamento. Pero ahora ya no hay de eso. Si hay presencia de Dios, hermanos, hay todavía milagros. Si no hay presencia de Dios, entonces no hay milagros. Porque el poder de Dios se manifiesta en su presencia, no fuera de su presencia. Por eso cuando desciende en el monte y lo llena de humo y el monte humeaba como si se estuviera quemando. Pero ¿saben qué es lo hermoso? Que el monte no se quemaba. Solamente la manifestación del poder de Dios se veía el humo que salía. Como la zarza, ¿se acuerdan de la zarza? Y se estaba quemando supuestamente, pero la zarza permanecía intacta. Porque era la presencia de Dios que se había manifestado en forma de fuego. ¿Se acuerdan con el derramamiento del Espíritu Santo en la vida de los discípulos? La presencia de Dios estaba en forma de fuego sobre la cabeza. Entonces, hermanos, busquemos siempre vivir en la presencia del Señor. Dejar todas aquellas cosas que nos apartan de la presencia del Señor. Y busquemos más una vida íntima con el Señor. Y de esta forma nos gozaremos siempre en su presencia. Por eso este canto que hemos cantado y hemos repetido y hemos repasado, que nos dice, estar aquí en tu presencia, estar aquí en tu presencia, ¿qué dice? Ese es el momento que tanto esperamos para la manifestación de Dios en nuestra vida personal. Porque si Dios está con nosotros, su presencia está con nosotros, se va a manifestar en nuestra vida y entonces nos da descanso. Porque responde. Amados hermanos y hermanas, el coro del canto decía, gloriosa santidad que llena este lugar. Hermano, hermana, que no solamente sea el espacio donde la santidad de Dios se mueva, la llene, sino que sea tu vida, que sea llena de la presencia del Señor, de la santidad de Dios. Estemos en pie y oremos. Padre, nuevamente estamos agradecidos a ti, porque tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, y tu presencia, Padre, nos ha acompañado hasta el día de hoy. Gracias porque tú sigues manifestándote en la vida de tu pueblo una y otra vez. Y muchas veces, Padre, no vemos la manifestación tuya, porque nuestros corazones son altivos. Hay vanagloria, no hay humildad. Pero en tu palabra encontramos una y otra vez la importancia de ser humildes delante de ti. Vivir una vida en obediencia a tu palabra. No como la vivían los fariseos, sino que realmente experimentemos tu palabra en nuestras vidas. Y entonces, la unción tuya estaría con nosotros todos los días. Conoces nuestros corazones, conoces el corazón de cada uno de mis hermanos, de tu pueblo, Señor. Conoces nuestras necesidades, te hemos creído, te hemos buscado. Tú te has manifestado muchas veces en nuestras vidas, pero muchas veces, Padre, después que te has manifestado te dejamos de creer.
Así como el pueblo de Israel, cuando vio tantas manifestaciones tuyas antes de salir de Egipto, y después dejaba de creer. Después le reclamaba a tu siervo Moisés, ¿para esto nos sacaste aquí? ¿Para morirnos de hambre? No había humildad en sus corazones. Así también nuestros corazones, Padre, muchas veces no tenemos humildad. Creemos que ya lo sabemos todo, que el conocimiento es vasto para nosotros y no necesitamos humillarnos delante de ti. Pero cuántas veces tú nos enseñas cosas grandes en aquellas enseñanzas tan pequeñas que muchas veces nosotros ignoramos porque pensamos que no tiene mayor significado para nosotros. Pero cuando somos humildes y buscamos, oh Dios, esa enseñanza para vivirla, Padre, tu palabra nos dice que el que se humilla será exaltado. Tú nos haces prosperar. Nos llevas de gloria en gloria, de victoria en victoria. Permite, Padre, que como pueblo tuyo, como iglesia local, podamos experimentar esa manifestación tuya una y otra vez. Que no solamente sea una y quede en olvido, sino que sea una y otra vez en nuestra vida, para testificar que tú eres un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios hacedor de milagros, y otros puedan creer en ti. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.